Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros esta noche en este debate presidencial. Señora candidata y señores candidatos, a partir de este momento van a tener 1 minuto y medio para decirle al país cuáles son los 3 principales desafíos que debe enfrentar Bolivia en los siguientes años. Comienza usted, señor G, tiene 1 minuto y medio. Bueno, gracias por la entrevista. Igualmente, bienvenido a cada uno de ustedes que acompañan juntamente conmigo. Esperamos tener una excelente relación de disertación para que el pueblo pueda recibir las mejores informaciones para la votación. En este momento yo quiero plantearla en nuestra gestión del gobierno por parte de Frente para la Victoria, es 2 líneas de direccionalidad del gobierno. Uno es gobierno moral de Dios, que debemos gestionar un valor bíblico y en práctica en cada una de las instancias judiciales, ejecutivo y legislativo, educativo, en todo lo que significa la estructura productiva social. Segundo es el gobierno facilitador hacia un pueblo emprendedor donde gestiona el libre mercado y con 3 puntos referenciales que ustedes solicitan es lo referente a la salud, economía y la educación, pudiendo ser importante la justicia, pero lo dejo la justicia dentro del contexto interno porque es evidente y obvio. Entonces, eso sería mi introducción al respecto. Muchas gracias. Es el turno del señor Mesa. Señor Mesa, usted tiene 1 minuto 30 segundos para presentarse. Dígale también al país cuáles son los 3 principales desafíos que deberá enfrentar Bolivia en los siguientes años. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. 14 años de fraude y corrupción, 14 años que nos han dejado una terrible herencia, un daño reparable afortunadamente, pero durísimo a la ciudadanía, al país entero. 3 crisis que heredamos, una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. Esas 3 crisis tienen que ser resueltas a partir de respuestas claras. La crisis de salud a partir de elementos tan evidentes como un tratamiento adecuado al número de médicos, un tratamiento adecuado al equipamiento, más médicos, más equipamiento. La crisis económica tiene que estar resuelta a partir del empleo. El empleo como elemento fundamental. El empleo como aquello que tienes que conseguir porque no lo tienes, aquello que tienes que mantener porque no has podido tener la seguridad de que vas a estar en ese estado de empleo permanente y aquel empleo que has perdido y que hay que recuperar. Y una crisis de corrupción que tiene que ver con 2 elementos, la necesidad de transparencia y la transformación de las instituciones que son fundamentales. Gracias, señor Mesa. Señor Mamani, por favor, dígale al país cuáles serán esos 3 desafíos que el país va a enfrentar a partir del próximo año. Tiene 1 minuto y medio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Primeramente quiero agradecer a nuestros hermanos quienes han organizado este evento, a la Fundación de Jubileo UMSA, la Federación de Empresarios Privados de Bolivia y a la red de periodistas. Primeramente nosotros venimos con esa lucha, con esa convicción de ese espíritu boliviano y queremos venir a decirles, queremos salvar Bolivia. Bolivia ha quedado totalmente fraccionada, peleada entre nosotros y venimos a decirle a aquellos quienes han tenido la oportunidad de conducir nuestra querida Bolivia. Hoy por hoy, Bolivia necesita estar unidos. Yo vengo como un hombre minero, un hombre potosino, quiero decirles, queremos generar más fuentes de trabajo. Las cooperativas hemos generado fuentes de trabajo directos e indirectos. Queremos plantear también en el tema de la salud. Estamos saliendo de una crisis en el tema de salud económica, por lo tanto, priorizamos siempre como candidato presidencial que primeramente es la vida y la salud. Tenemos muchos de nuestros hermanos quienes especialmente viven en lugares alejados, hoy por hoy no tienen ese derecho, quienes todos deberíamos de tenerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Mamani. Señora Bayá,
1 minuto y 30 segundos para presentarse y dígale al país también cuáles son los 3 principales desafíos que tiene Bolivia para los próximos años. Muy buenas noches, amada Bolivia. Somos un país en riesgo, en emergencia nacional. Lo primero que tenemos que resolver es la recuperación de la República, la recuperación del sistema democrático, del Estado de Derecho y el Estado de garantías de los derechos humanos. Y lo tenemos que hacer a partir de políticas de Estado. El segundo gran desafío que tenemos es la pacificación nacional. Sin pacificación, sin reconciliación, sin integración nacional, no es posible un desarrollo. El tercer desafío que tenemos como país en esta emergencia nacional es la reactivación económica, pero que nos permita hablar no solamente del tema económico, sino fundamentalmente desde un enfoque humano. Necesitamos una economía para el hombre y no a la inversa. Necesitamos resolver la agenda pendiente en este momento de la inclusión y sobre todo esta reactivación necesita llevar adelante una lucha contra el desempleo estructural de nuestro país. Gracias, señora Avellano. Señor Quiroga, por favor, preséntese, tiene 1 minuto y medio y díganos cuáles son esos 3 principales desafíos que el país va a correr. Gracias, Miriam, gracias, Tufi, organizadores, candidata, candidatos, bolivianas, bolivianos. Soy Tuto Quiroga y estoy acá, como siempre, cuando empeño la palabra, la cumplo, sin dubitar, sin titubear, porque este compromiso no es con la organización, es con la gente, que necesita, después de 15 años de letargo y de silencio sobre los debates democráticos, escuchar y contrastar propuestas para los enormes desafíos que enfrentamos. Nuestro país va a ir a votar en una campaña que nunca ha sido tan corta, con una economía tan duramente golpeada, en medio de una devastadora pandemia que tanto ha afectado a enorme cantidad de bolivianos. Esos son los desafíos. Vamos a votar con barbijo. Ese voto barbijo tiene que ser para salvar la economía, para recuperar la democracia y para tratar y dar respuesta a los efectos del devastador coronavirus que el próximo gobierno va a tener que enfrentar. Y eso, recuperar la economía, reparar la democracia, tratar la salud, se lo debe hacer en unidad nacional, sin mayores divisiones y con reinserción internacional. Están en juego centenares de miles de empleos. Después de un largo periodo autoritario, debemos dar respuestas muy claras y por eso, este 18 de octubre, pido tu voto para con ese apoyo salvar nuestra economía y los empleos, reparar la democracia y en unidad nacional sacar la patria adelante. Gracias, señor Quiroga. Ahora sí, cumplida esta primera ronda de presentación, vamos a dar paso a continuación al primer tema del bloque temático para el debate, democracia y justicia. La democracia está en crisis, no hay credibilidad en la justicia y muchos bolivianos opinan que no hay tampoco una separación de poderes. Bolivia vive además en una conflictividad constante por la polarización social y política. Y esta es la pregunta para ustedes, señora candidata y señores candidatos. ¿Qué harán ustedes para que en el país imperen el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la de prensa y el respeto a los derechos de las personas? Comenzamos, por favor, con la intervención del señor Carlos Mesa. Tiene 2 minutos para contestar a esta pregunta. Y, por favor, atentos los demás candidatos. Si desean hacer una réplica, vamos a estar pendientes. Adelante, señor Mesa. El primer elemento que tenemos que tomar en consideración es que hemos vivido a lo largo de 14 años un darle la espalda completamente a la separación de poderes, al respeto a la Constitución Política del Estado, a los derechos humanos y a la consideración de una sociedad que deba construirse buscando la unidad, buscando la integración y buscando la construcción de un espacio común. Estamos hablando del movimiento al socialismo y el gravísimo daño que le ha hecho al país.
Estamos hablando de la necesidad de enfrentar a ese candidato hoy ausente que pretende repetir la experiencia que nos ha dejado ese legado de 14 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que garantizar la separación de poderes. Tenemos que garantizar la lógica de que ningún poder está por encima del otro. Tenemos que garantizar la idea de una justicia que sea para todos, porque una democracia sin justicia no es democracia. Nosotros haremos como primer elemento de transformación un cambio radical en la cabeza del Poder Judicial, poniendo en cuestión las elecciones judiciales del 2017, que son elecciones completamente espurias, que no responden a los requerimientos que teníamos en la democracia. 40% de votos nulos, 20% de votos blancos y apenas un 40% de votos válidos. Esa transformación nos permitirá construir un mecanismo de gobierno en línea, de gobierno transparente, de gobierno digital, que permita llevar adelante los elementos fundamentales de construcción de una nueva sociedad. Una sociedad entre iguales, una sociedad que tenga los elementos que puedan garantizar aquello que necesitamos, que es institucionalidad, que es no utilizar el carnet de partido como el elemento central de apoyo a cualquier acción que tú haces, que tiene que ver con un cambio total del actual sistema. Tiempo, señor Mesa, muchas gracias. Pasamos al siguiente candidato. Señor Mamani, el señor Mesa ha dicho de que tenemos la necesidad de garantizar la separación de poderes y también la necesidad de enfrentar al candidato del MAS. ¿Está de acuerdo en esto? A ver, no solamente vamos a hablar de los 14 años. Los expresidentes en ese entonces República de Bolivia. Por supuesto, hay que también tener moral para hablar. Yo desde muy joven conozco la realidad, desde que tengo uso de razón. La democracia lo hemos ido pisoteando. Muchos hemos ido peleando en la defensa de la democracia. Y hoy por hoy hay que devolver a la población boliviana que el pueblo boliviano necesita vivir en paz. Necesitamos estrecharnos la mano entre hermanos bolivianos. Creo que no lo hemos ido practicando, siempre hemos buscado intereses sectoriales. Para mí realmente es algo muy lamentable. Y nosotros como candidato presidencial queremos primeramente ofrecer a la población boliviana la conciliación, la reconciliación entre hermanos bolivianos. Bolivia necesita de que primeramente estemos unidos y superemos lo que viene por delante. Estamos saliendo de una crisis. De esa misma manera quiero expresar en el tema de la justicia. Creo que la justicia lo hemos ido olvidando desde la constitución política del Estado. La corrupción ha sido ya empoderada en los gobiernos anteriores. ¿Dónde están los que han hecho el saqueo de nuestros recursos naturales, el saqueo de nuestros recursos económicos de todos los bolivianos? La justicia creo que es para aquellos que tienen ese poder económico y el verdadero culpable está prófugo, el verdadero culpable está feliz y aquellos que cometen faltas leves están encarcelados injustamente. Creo que por eso, hoy por hoy tenemos que practicar la verdadera justicia y los culpables tienen que cumplir sus... Tiempo, señor Mamani, gracias. Es su turno, señora Bayat, tiene 2 minutos para decirnos qué hará usted para que en el país se imperen el Estado de Derecho, la libertad de expresión, de prensa y el respeto a los derechos de las personas. Es muy grave lo que usted dice, porque esa es nuestra realidad, la ausencia de democracia y la ausencia de libertad de expresión. Esto lo estamos comprobando cada día, estamos en una crisis de Estado y hay que resolver el tema de la democracia y de la justicia desde un enfoque integral de política de Estado, desde una reforma del sistema de justicia y desde una reforma del sistema electoral. La democracia no puede entenderse al margen de la justicia y al margen de la transparencia en el proceso de construcción de la representación en el país. Uno de estos elementos que nosotros debemos resolver sin duda es el tema, por ejemplo, de los escaños.
El tema de los escaños parlamentarios tiene un grave problema y no es que solamente tengamos 10 diputados de ventaja al empezar el circuito electoral, sino que además tenemos una ausencia de credibilidad del sistema del Tribunal Supremo Electoral que debe resolverse con transparencia. El tema de la representación no tiene que ver con los ciudadanos del campo y de la ciudad, tiene que ver que estamos legitimando representación del narcotráfico, del crimen organizado, en circunstancias y en circunscripciones que se dedican a ese ilícito. Ese es un tema a resolver para generar credibilidad democrática y transparencia política que pueda evitar el tema en este momento de lo que significa ese bipartidismo, ese elemento que nosotros debemos conducir hacia la pluralidad de la representación política o partidaria que le genere confianza al país. Gracias, señora Bayá. Pasamos al siguiente candidato, Miriam. Señor Quiroga, la misma pregunta para usted, ¿cómo va a ser para que se respete los derechos de las personas, la libertad de prensa, para que haya Estado de Derecho? Por favor, 2 minutos. Gracias, Miriam. Defender y garantizar los 5 componentes esenciales de una democracia que se precie de ser tal. Primero, elecciones libres, transparentes, sin fraude y sin el gobierno usando y abusando recursos del Estado en campaña. Segundo, respeto irrestricto a la libertad de prensa. Como decía la señora Rousseff en Brasil, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura, yo también. Tercero, jamás criminalizar a la oposición o aquel que piensa diferente. Cuarto, instituciones independientes, como yo las puse, con una Defensoría del Pueblo que me hacía recursos y me ganaba en el Tribunal Constitucional cuando yo estaba en el gobierno. Y no solo en la justicia, sino también en el servicio de caminos, servicio de impuestos, aduana, con estatuto del funcionario público. Quinto elemento de una democracia que se precie de ser tal, respetar los límites de mandatos. Y he trabajado años esta semana. Sentamos al tirano prófugo en el banquillo de acusados. La reelección indefinida no es un derecho humano. Bolivia dijo que no el 21F 2016 y la Corte de San José va a fallar así. Sobre la justicia y la carrera administrativa, agrego, es hora de hacer una revolución exponencial de la justicia. El presupuesto de la justicia es menos de 90 millones de dólares, menos del 0,3%, hay que triplicarlo. El 85% de los casos se hace la revolución tecnológica y se puede con la justicia digital limpiar los casos. 1.300 casos, Miriam, por cada juez, haciendo 5 sentencias al día, tardarían un año. Justicia que tarda es justicia que no sirve y hay que hacer esa revolución tecnológica en la justicia. Y lo mismo en las instituciones. Poner el mejor personal con estatuto de funcionario público, garantizando que sirvan al pueblo en el largo plazo y no al gobernante de turno en el corto plazo. Lo hice una vez, lo haré otra vez. Gracias, señor Quiroga. Vamos a ir al turno del señor Chi Yun-Chun. La misma pregunta, por favor, señor Chi. 2 minutos. ¿Qué hará usted para que en el país se imperen el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la libertad de prensa y respeto a los derechos de las personas? Para comenzar, buen presidente, transparente, honesto, que no haya involucrado en la corrupción y que no tenga la cola en el antecedente penales y que no haya traicionado a la patria. Segundo lugar, es importante, independencia de poderes, basado en 2 principios fundamentales que se llaman la misericordia y el servicio, y la libertad de expresión que tiene que estar dirigido con el enfoque educativo y con el enfoque moral para disminuir la incidencia de la corrupción y la incidencia de la violencia en el país. Respeto a la Constitución Política del Estado y cada una de las institucionalidades y sus leyes que deben de predominar, porque vamos a gestionar un país donde reine el imperio de la ley y de la Constitución. Vamos a gestionar lo que es la especialización de las áreas del Tribunal Constitucional. Hay que actualizar de misma manera especialidad de los jueces, hay que incrementar cantidad de fiscales, incremento de lo que es el presupuesto que lo tienen. Uno de los ínfimos debemos gestionar para que pueda duplicar y triplicar la cantidad de los policías y los fiscales operativos y digitalización de lo que es el proceso
de la demanda y de los demandados. Tenemos que entrar a un nivel de equilibrio de los demandas y de los demandados. Institucionalización de los demandados como también de los demandantes. Acelerar lo que es la Procuraduría y lo que es la Contraloría. Justicia vamos a gestionar en forma preventiva, institucional de las medidas. Y tercero, la participación de la Iglesia. Preventiva, mediante la Iglesia, institucionalización de lo que es la Defensoría de la Familia, Defensoría de lo que es el trabajo y de la participación de las universidades y de lo que es la participación de lo que es la Iglesia, tanto en el centro de rehabilitación. Gracias, señor Chi. No ha habido una alusión, ha pedido, perdón. Ya, ¿usted quiere replicarle al expresidente Mesa? A Feliciano hizo una alusión. 30 segundos, Gracias. por favor. Yo sé que es sencillo decir siempre estuvo mal. Aquí está el que creó el Tribunal Constitucional y posesionó a los mejores jurisconsultos de Bolivia. Aquí está el bolígrafo, no este mismo, con el que firmé la creación de la Defensoría del Pueblo y posesioné a Ana María Campero, para garantizar que tengamos instituciones independientes, y es bueno recordar que hubo un momento donde se tenía esa separación de poderes real, y no lo que vimos con 14 años, donde nos perseguían, nos enjuiciaban, y cuando ellos dejaron el poder salieron corriendo, el tirano prófugo a la Argentina y el títere del tirano a la Embajada de México. Yo me quedé acá a enfrentar su persecución, ellos no resistieron 24 horas fuera del poder y escaparon como cobardes. Gracias, señor Gracias. Quiroga. ¿Alguien más quiere replicar? Señor Chi. No. Don Carlos, nadie. ¿Alguien quiere tener el derecho a dúplica también, señor Mamani? ¿No? Bueno, vamos a ir al siguiente bloque del debate. El siguiente bloque es el tema de economía, un tema fundamental en este momento. Vamos con la presentación de este tema. Bolivia está viviendo una grave crisis económica, todos lo sabemos, han bajado los ingresos del Estado, han caído las exportaciones, ha crecido la deuda, se ha paralizado prácticamente el aparato productivo y ha aumentado el desempleo. Señora candidata y señores candidatos, les pedimos por favor que citen 3 acciones para enfrentar los problemas de la economía boliviana. Comienza en esta ronda usted, señor Mamani, tiene 2 minutos. Después de esta enfermedad que llegó, COVID-19, lamentablemente hemos estado meses sin trabajar, pero hoy por hoy también nos estamos superando independientemente cada familia. El Estado se ha olvidado de muchos de nosotros. También queremos expresar, Bolivia tiene una deuda externa de 16 millones de dólares. Yo recuerdo muy bien cuando decía el ex presidente que está fuera del país, cada ciudadano, tenemos $4.000. Lamentablemente, solamente han sido manejadas teórica y numeralmente. Desde ahí empieza la mentira en lo que Bolivia tuviéramos un capital para poder afrontar y ver económicamente en lo futuro qué hacer. Pero hoy por hoy queremos también económicamente hacer conocer. En 1986 hubo una relocalización con el decreto 21060. También hubo una quiebra económicamente, pero las cooperativas mineras, cooperativas de producción, hemos creado fuentes de trabajo. Hoy por hoy somos un pilar fundamental en la reactivación económica del país. Queremos fomentar a las cooperativas de producción mineras, agrícolas y las demás cooperativas en producción para que haya una reactivación económica con los recursos propios del país. Hoy por hoy tenemos un déficit en lo que es en el PIB. Tiempo, señor Mamani, tiempo, gracias.
Es su turno, señora Bayá. Tiene 2 minutos para la misma pregunta. Cite 3 acciones que tomaría usted en caso de ser presidenta para enfrentar los problemas económicos de Bolivia. Un acuerdo productivo nacional para generar desarrollo. Este acuerdo productivo debe resolver los temas a través de un plan financiero, a través de un plan monetario y cambiario. Debe desarrollar fundamentalmente también la creación de empleo, porque si estamos hablando de tema económico, tenemos que hablar de estabilidad, pero no solamente de estabilidad macroeconómica, sino de una economía real que piense en el ciudadano boliviano. Y para eso nosotros vamos a establecer un plan estratégico para la agroindustria, vamos a establecer un plan estratégico para la creación de empresas, de pequeños emprendimientos. Vamos a coadyuvar desde el gobierno para que estos funcionen, porque están abandonados. No es cuestión solo de crear una pequeña empresa. No conocen el marketing, no están en el internet, no saben de la competencia y no tienen vínculos internacionales para gestionar un mayor intercambio y una mayor posibilidad de desarrollo en todas estas pequeños emprendimientos. Por otra parte, además de impulsar toda la cadena productiva con la creación de empleos y la creación de empresas, queremos apostar a la virtud económica, que es consumir lo boliviano, es promover la producción boliviana, es promover trabajo decente. Y por último, lo que nosotros vamos a hacer fundamentalmente tiene que ver con la generación, en este caso, no solamente de un empleo decente, porque además tenemos el empleo y la bolsa de trabajo del narcotráfico, que debemos resolver como una agenda urgente y pendiente para la economía de nuestro país. Muchas gracias, señora Bayá. Queremos escuchar a continuación, señor Quiroga, esas 3 acciones que usted recomendaría para enfrentar los problemas de nuestra economía. Gracias. Diagnóstico y las 3 iniciativas. Primero, el MAS se farreó el gas. Le dejamos gasoductos, reservas de gas, contratos con Argentina y Brasil, precios extraordinariamente altos por la coyuntura externa. Y estos señores, abriendo 2 válvulas, les llegó 50.000 millones de dólares en 14 años que se los farrearon en corrupción, gasto corriente, costos recuperables y elefantes azules. El cajero del desfalco era el señor que tenía que estar acá, Luis Arce Catacora. Eso era como sacarle 4.500 dólares a cada ciudadano boliviano durante 14 años para que este señor despilfarre. Después, no contento con acabar el gas, termina con las reservas monetarias, nos deja endeudados y nos carga en las tarjetas de crédito de cada boliviano 3.000 dólares en deudas y en pérdida de reservas. Las 3 iniciativas. Programa de cooperación de 8.000 millones de dólares. Lo dijimos en febrero, lo explicamos porque el MAS dejó la economía al borde del colapso y a eso se le agrega el profundo efecto recesivo del coronavirus. Los 8.000 millones de dólares de fuentes multilaterales, bilaterales, emisiones bursátiles, desglosados para inyectar liquidez a la economía, capital de trabajo de 2 años con garantía del Estado, bono al desempleo formal, informal, programa del PLANE, como hicimos alguna vez, alivio tributario para no pagar el impuesto a las transacciones, no pagar el ITF, porque de lo contrario no va a haber la economía digital, dar ayuda a las universidades, gobernación y alcaldía para salvar esas economías, preservar los empleos y si no hacemos eso, perdemos 650.000 empleos. Lo segundo, trabajar para hacer la Bolivia digital con baterías de litio y generar 450.000 empleos adicionales. Y finalmente, si no hacemos este programa de cooperación al principio del gobierno con toda fuerza, con toda decisión, corre riesgo la estabilidad financiera, fiscal y cambiaria, los ahorros, jubilaciones y... Tiempo, señor Quiroga, gracias. Es el turno del señor Chi. En economía, señor Chi, cite 3 acciones para enfrentar los problemas de la economía boliviana. El título se llama Mercado Libre, gestionamiento de lo que es la horizontalización y la disipación de la economía desde un gobierno centralista hacia un gobierno que se gestione el federalismo y que 70% se quede en el departamento. Entonces en este subacápite podemos gestionar lo que es la actividad económica del macroeconomía de las empresas nacionales, donde podemos gestionar lo que es la auditoría de IDH, gestionamiento revisión de lo que es la minería y lo que es el Instituto de Patentamiento y de Agroindustriales.
Y por otro lado, yo lo agrego por parte del Estado, debemos gestionar el Instituto de Generamiento del Empleo para las mujeres que han sido, que son madres solteras. Y por otro lado, vamos a gestionar lo que es la parte impositiva. Vamos a bajar IVA a 5%, ITE menos de 3%, y lo que significa impuesto de transacción financiera también vamos a eliminar, para que de esa manera podamos activar la economía de las empresas y de los emprendimientos, y lo que es, debemos gestionar lo que es el flujo de dinero en el mercado. Entonces, aceleramiento de flujo de dinero se hace mediante el contrato civil, así que no va a ser solamente 8 horas, sino vamos a disminuir, puede hacer la hora que uno quiera contratar de acuerdo a lo que es el contratado y el contratante. Vamos a gestionar el turismo, que es Salar de Uyuni, gestionar toda una Disneylandia o Las Vegas, ahí donde para que vaya el flujo de los turistas, y por otro lado es lo que es la exportación de lo que es la educación nacional y que se vincula con la salud, y otro lado es la remodelación de nuestro sistema educativo de 5 horas o 4 horas, convertirle en 8 horas a 10 horas para que haya almuerzo y té y desayuno escolar. Gracias, señor Chi. Señor Mesa, por favor, ¿cuáles serían esas 3 acciones para enfrentar los problemas de nuestra economía? Tiene 2 minutos. Hemos heredado 14 años de despilfarro y de corrupción. Menciono solamente una cifra: entre el año 2015 y el año 2019, el déficit fiscal acumulado del MAS representa 15.000 millones de dólares. Sumado a la crisis del coronavirus, enfrentamos una situación macroeconómica muy grave. La primera respuesta es garantizar la estabilidad. Garantizar la estabilidad económica a partir de garantizar la estabilidad de la moneda sin devaluación. Eso significa mantener las reservas del Banco Central de Bolivia existentes como elemento de esa garantía. El segundo aspecto tiene que ver con el financiamiento de una inyección económica urgente para la economía en términos de alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, que le permita al Estado inyectar dinero a la oferta e inyectar dinero a la demanda. El secreto aquí es el empleo. El empleo es el elemento clave, la generación de empleo. Tenemos un problema de quien no consigue empleo, quien teme perderlo y quien lo ha perdido. Para eso necesitamos establecer un sistema de créditos de acceso fácil, de acceso rápido, de intereses bajos, de plazos largos y de una garantía a través de un fondo de garantía estatal para que el pequeño emprendedor o el pequeño microempresario tengan la posibilidad de encontrar una respuesta adecuada. No hay que hacer un debate falso entre Estado y mercado. Lo que hay que hacer es generar una transformación de la inversión pública de manera progresiva, disminuyendo la inversión pública y incrementando la inversión privada a través de seguridad jurídica y condiciones de inversión que permitan algo fundamental, que tiene que ver con un paso inmediato después de la crisis: la transformación económica, una economía sostenible que le plantee a la sociedad la posibilidad de diversificarla a través del turismo, la economía naranja y la economía. Señor Mesa, muchísimas gracias. Bueno, así hemos concluido esta segunda ronda de preguntas en relación al tema de la economía. Vamos a darle la oportunidad, si tienen alguna réplica, algún desacuerdo entre los candidatos que están acá, tienen la oportunidad de levantar, por favor, la mano para, si están en desacuerdo con algunas de las propuestas, ustedes la puedan manifestar y el aludido podrá también hacer una dúplica. Levante la mano, por favor, si desea alguien tomar la palabra para la réplica. Señor Chi, 30 segundos, por favor. Si nosotros no lo aseguramos, lo que es la cadena de producción nacional, lo que significa lo que es el aceleramiento, lo que es el flujo de dinero para la población en general, de nada vale que el Estado lo tenga un montón de plata que se termina simplemente en arreglo de las calles. La gente quiere tener el flujo en su bolsillo, para eso es importante gestionar el efectivamiento de lo que significa la cadena de producción agroindustriales. Gracias. El señor Quiroga, por favor, 30 segundos. Rápido, gracias Miriam. En febrero le planteamos al país la necesidad de inyectar esos recursos porque la economía quedó postrada al borde de la crisis por lo que hizo el movimiento al socialismo. Con el coronavirus, varios han adecuado su propuesta para replicar esto que hemos dicho, pero no es cuestión solamente
de repetir la propuesta. Hay que tener la capacidad, credibilidad, el equipo para garantizar que, como hice en su momento, salvamos la economía de la crisis 2001-2002, condonamos 5.500 millones de dólares de deuda externa, lo pasamos con el IFE a los municipios pobres para ayudar. Y un dato central. Gracias, señor Quiroga. Se le acabó el tiempo, señor Quiroga, se le acabó el tiempo, disculpe. Bueno, gracias. ¿Usted, señora Bayá? Adelante, por favor. Simplemente decir que no podemos seguir pensando en endeudamiento, en empobrecimiento del país y de nuestra gente. Tenemos que empezar a pensar en serio nuestro país desde un sistema productivo viable. Y para ello necesitamos generar el cambio de la matriz productiva en el país. Necesitamos pasar de ser un narcoestado a ser un país productivo de manera digna. Y esto no necesita endeudamiento, necesita generar consumo y producción. Gracias, señora Bayá. Juan Carlos, ¿quiere usted replicar? El señor Mamani, por favor, tiene 30 segundos. Gracias. Lo que hay que ver hoy también es incentivar y apoyar a nuestros jóvenes profesionales, a nuestros jóvenes que están formando su familia. El Estado, como Estado, siempre ha tenido plata, pero lamentablemente se lo han llevado quienes han tenido la oportunidad de conducir nuestra querida Bolivia. Por lo tanto, nosotros vamos a proponer de que haya un apoyo, un crédito para los jóvenes. Gracias, tiempo, señor Mamani. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, así vamos cerrando entonces este segundo bloque de preguntas. Recordemos que la réplica es un recurso que ustedes pueden utilizar no solamente para complementar su exposición, sino para cuestionar